Un humilde campesino la salvó del agua, sin imaginar que era una millonaria que se enamoraría de él. ¿Qué sucede cuando dos mundos tan diferentes, uno de riqueza y otro de lucha, chocan de la forma más inesperada? Ella se estaba ahogando, literal y figurativamente. Una mujer nacida en la riqueza, pero cargada con secretos que no podía sacudirse. Él era un hombre con las manos sucias y la honestidad en la mirada, viviendo una vida lejos de los deslumbrantes rascacielos que ella llamaba hogar. Cuando el destino la puso en peligro y a él a su alcance, ninguno imaginó que un momento en la orilla de un río cambiaría sus vidas para siempre. Pero el camino de la gratitud al amor rara vez es sencillo, especialmente cuando los secretos, las mentiras y las heridas del pasado se empeñan en permanecer enterrados. Esta no es solo una historia de amor, es una prueba de lealtad, identidad y lo que realmente significa ser rico. ¿Darías tu vida por alguien a quien apenas conoces? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te importa más, el amor o la lealtad? La niebla matutina se aferraba a la orilla del río, ondulándose sobre el agua como la caricia vacilante de un amante. Noé se arrodilló junto a su campo, con las manos hundidas en la tierra, el pulso firme de la tierra bajo sus dedos callosos. El pueblo estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del río y el lejano canto de una garza. Su vida era esta tierra, hectáreas de tierra tenaz que lo alimentaban y solo pedían trabajo a cambio. A sus 32 años, Noé llevaba su soledad como un abrigo desgastado, cómodo en su peso. El mundo más allá del pueblo lo había devorado años atrás y lo había escupido, dejándolo aquí, donde los días eran predecibles y las noches tranquilas. Un fuerte chapoteo rompió la quietud. Noa levantó la cabeza de golpe, escudriñando el río con la mirada. El agua se agitó, una violenta onda rompió su superficie cristalina. Algo, o alguien, se revolvió bajo la corriente, agitando las extremidades y hundiéndose. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie, golpeando la tierra con las botas mientras corría hacia la orilla. El río era engañoso allí. Su tranquila superficie ocultaba una resaca voraz. Lo había visto antes llevarse ganado. Nunca a una persona, hasta ahora. Se zambulló en el agua helada. El frío le mordía la piel mientras luchaba contra la corriente. Apareció la figura de una mujer, su cabello oscuro desplegándose como tinta. Sus brazos se sacudieron débilmente, luego se detuvieron. Noa la rodeó con un brazo por la cintura, pateando con fuerza contra la fuerza del río. Le ardían los músculos, pero la arrastró hasta la orilla, desplomándose junto a ella en la orilla fangosa. Tenía los labios azules, el rostro pálido como la luz de la luna. Ropa de diseñador, seda empapada y lana a medida, se le pegaba al cuerpo, rota y manchada de barro. Sin bolso, sin cartera, nada que indicara quién era ni por qué había estado en el río al amanecer. Noa le apretó el cuello con dos dedos, un pulso, débil pero presente. Se inclinó, dispuesto a insuflarle vida, cuando ella abrió los ojos de golpe. Eran verdes, afilados como el cristal tallado, y desorbitados por el terror. Ella jadeó, un sonido entrecortado, y le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «Que no me encuentren», susurró con voz ronca. «Por favor». «Estás a salvo», dijo Noa en voz baja y firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Quienquiera que te busque, no te encontrará aquí». Su mirada se desvió más allá de él, escudriñando la línea de árboles como si esperara que las sombras se abalanzaran sobre ella. «No lo entiendes», dijo con palabras temblorosas. «Vi algo que no debía». Sus ojos se pusieron en blanco y volvió a quedar flácida. Noa maldijo en voz baja, alzándola en brazos. Era ligera, frágil como un pájaro, pero sus palabras pesaban. «Vi algo que no debía haber visto». Miró el río, su superficie tranquila de nuevo,
como si nunca hubiera intentado tragársela por completo. La niebla se espesaba, cubriendo el mundo de gris. La llevó hacia su camioneta, estacionada al borde de su campo, con la mente acelerada. ¿De quién huía? ¿Y qué había visto que la había dejado tan asustada? El camino a su cabaña era corto. El camino de tierra estaba lleno de baches por años de abandono. Su hogar era modesto, paredes de madera desgastadas por el tiempo, un porche desmoronado y una chimenea que echaba humo en las noches frías. Dentro hacía calor, abarrotado de lo esencial para una vida solitaria. Una mesa desgastada, una sola silla, una cama pegada a la pared del fondo. Noah la recostó en el sofá, envolviéndola en una colcha que su madre había hecho décadas atrás. Su respiración era regular, pero superficial. Atizó el fuego. El crepitar de la madera llenaba el silencio mientras la observaba. Su ropa, incluso arruinada, denotaba riqueza. Puntadas demasiado finas, telas demasiado delicadas para un lugar como este. Tenía las uñas cuidadas, su piel intacta tras el intenso sol. No pertenecía allí, a su mundo de suciedad y sudor. Sin embargo, allí estaba, un misterio arrastrado a su puerta. Revisó sus bolsillos con cuidado, sin encontrar nada más que un pañuelo de seda húmedo. Sin nombre, sin pistas. Solo una mujer que casi se ahoga y una advertencia que le erizó la piel. Se recostó, frotándose la mandíbula. El pueblo era pequeño, de esos lugares donde los desconocidos destacaban como un halcón entre gorriones. Si alguien la buscaba, acabaría llegando. Los ojos de Noah se dirigieron a la ventana, donde el vaho presionaba el cristal. Hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar en sus instintos, y estos le gritaban que esto no había terminado. Pasaron las horas. El fuego ardía abajo, y Noah dormitaba en su silla cuando un suave gemido lo despertó. Ella se removía, aferrándose a la colcha. Abrió los ojos, más lúcidos, pero aún cautelosos. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca, recorriendo la habitación con la mirada antes de posarse en él. ¿Dónde estoy? Su voz era nítida y culta, como si hubiera nacido para dar órdenes. Mi casa, dijo Noah, inclinándose. Estabas en el río. Te saqué. Me llamo Noé. Dudó. Sus labios se separaron y luego se cerraron. Mira, dijo finalmente, con la palabra entrecortada, como si no estuviera segura de si era seguro compartirla. Gracias por salvarme. Él asintió, observándola atentamente. ¿Quieres contarme qué pasó? ¿Por qué estabas en ese río? Las manos de Mira se apretaron sobre la colcha. Me caí, dijo demasiado rápido. Estaba caminando y resbalé. Noah arqueó una ceja. ¿Con esa ropa? ¿Al amanecer? ¿Con alguien persiguiéndote? Su rostro se endureció, pero sus ojos la delataron. El miedo se reflejaba en ellos, crudo y manifiesto. No sé de qué hablas. Se recostó, cruzándose de brazos. Dijiste, que no me encuentren. Dijiste que viste algo. No soy tonto, Mira. Estás huyendo de algo, o de alguien. Ella apartó la mirada, con la mandíbula apretada. No lo entenderías. Pruébame. El silencio se extendió entre ellos, denso como la niebla del exterior. Finalmente, ella habló en voz baja. Hay cosas, personas, a las que no les gusta ser vistas. Cometí un error. Eso es todo lo que necesitas saber. A Noah se le revolvió el estómago. Había oído historias, gente de la ciudad que pasaba por allí, susurrando sobre tratos que habían salido mal, deudas sin pagar. Pero Mira no era una vagabunda. Se comportaba como alguien acostumbrado al poder, incluso medio ahogada y temblando en su cabaña. Estás a salvo aquí, repitió, esta vez con más suavidad. Pero no puedo ayudarte si no me cuentas qué está pasando. Los labios de Mira se curvaron, una leve sonrisa. Ya has hecho más de lo que debías. Se puso de pie, vacilante, y miró a su alrededor. ¿Tienes baño? Necesito asearme. Señaló una puerta que daba a la cocina. Por ahí,
Las toallas están en el armario. Ella asintió y pasó junto a él, con pasos cuidadosos pero pausados. Noah la vio marcharse, dándole vueltas a la cabeza. Escondía algo, eso estaba claro. ¿Pero qué? ¿Y por qué sentía que ya estaba demasiado involucrado? Mientras ella no estaba, Noah se dedicó a preparar café. La rutina familiar lo tranquilizó. La cafetera siseó, llenando el aire de un aroma amargo y reconfortante. Estaba sirviéndose una taza cuando vio su bufanda en el sofá, medio escondida bajo la colcha. La recogió, con la intención de doblarla, cuando algo pesado se deslizó de sus pliegues. Un reloj de oro, elegante y caro, cayó al suelo con un golpe sordo. Su esfera tenía grabadas las iniciales, EM, y un pequeño escudo, como el de un sello familiar. Noah frunció el ceño, dándole vueltas. ¿Por qué no lo había mencionado? ¿Y por qué llevar algo tan valioso si corría por su vida? Oyó crujir la puerta del baño y guardó rápidamente el reloj en un cajón. Se le aceleró el pulso. Mira regresó, con el pelo húmedo pero más pulcro, la cara lavada. Parecía más joven, casi vulnerable, pero su mirada era penetrante de nuevo, escudriñando la habitación. ¿Sabía ella que lo había encontrado? No lo sabía. ¿Café? Ofreció, manteniendo un tono casual. Por favor, dijo ella, sentada a la mesa. Apretó la taza que él le ofrecía, mirando el líquido oscuro como si contuviera respuestas. ¿Por qué vives así? Preguntó de repente. ¿Tan lejos de todo? Noah se apoyó en el mostrador, sin tocar su taza. Porque el mundo me lo quitó todo una vez, dijo, con palabras más duras de lo que quería decir. Aquí fuera, yo decido lo que importa, nadie más. La mirada de Mira se suavizó, solo por un instante. Eso suena solitario. Se encogió de hombros. Es honesto. Dio un sorbo a su café, con movimientos elegantes incluso con ropa prestada. No todos pueden elegir su mundo, dijo en voz baja. Algunos nacemos enjaulados. Noah quiso presionarla, preguntarle de qué jaula había escapado, pero el peso de sus palabras lo detuvo. No solo huía de alguien, huía de una vida. Reconoció la mirada en sus ojos. La había visto reflejada años atrás, después de que la ciudad lo destrozara y lo enviara cojeando de vuelta a este pueblo. El día avanzaba, la niebla dando paso a un sol pálido. Noah se mantenía ocupado cortando leña afuera mientras Mira descansaba, pero no podía quitarse la sensación de que ella lo observaba, lo sopesaba. Una vez la sorprendió de pie junto a la ventana, rozando con los dedos el cajón donde había escondido el reloj. No lo abrió, pero su mirada se detuvo, como si comprobara que seguía allí. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿De qué tenía miedo? ¿Y por qué sentía que sus secretos lo arrastraban a algo de lo que no podía escapar? Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera, Mira estaba sentada en el sofá, con la colcha sobre los hombros. Noah le ofreció un plato de estofado, sencillo pero caliente. Ella comió despacio, con la mirada perdida. «No tienes que contármelo todo», dijo, sentándose frente a ella. «Pero si alguien viene a por ti, necesito saber a qué me enfrento». Mira dejó el tazón. Le temblaban ligeramente las manos. «Eres un buen hombre, Noah, pero los buenos hombres no duran mucho en mi mundo». «¿Qué se supone que significa eso?» Ella lo miró con sus ojos verdes penetrantes. «Significa que deberías haberme dejado en el río». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y frías. Noah se inclinó hacia adelante con voz firme. «No dejo que la gente se ahogue, y no le temo a quien quiera que te persiga». «Deberías», susurró, bajando la mirada hacia el fuego. «Porque yo lo soy». La habitación parecía más pequeña, las sombras más profundas. Afuera, el viento traía un leve sonido, un zumbido sordo, como el motor de un coche a lo lejos. Noah giró la cabeza hacia la ventana, apretando la mano en la silla. Mira siguió los ojos de él,
abiertos de par en par por un miedo repentino. «Quédate aquí», dijo, poniéndose de pie. Tomó su chaqueta y salió al porche. El aire nocturno le azotaba la piel. El zumbido había desaparecido, tragado por el viento, pero al escudriñar la oscuridad, una sola verdad se apoderó de sus huesos. Quienquiera que estuviera cazando a Mira estaba más cerca de lo que creía, y él ya estaba atrapado en su red. Si ya estás disfrutando de la historia, no olvides pulsar el botón de suscripción. El viento aullaba fuera de la cabaña de Noah, trayendo el tenue zumbido de un motor que se perdía en la noche. Se quedó de pie en el porche, con la respiración entrecortada por el frío, la vista forzada en la oscuridad. El pueblo era un punto de silencio en un mundo inquieto, pero esa noche se sentía expuesto, como un ciervo atrapado en la mira de un cazador. Las palabras de Mira resonaron en su mente. Deberías haberme dejado en el río. Negó con la cabeza, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. Quienquiera que la persiguiera, tendría que acabar con él primero. No estaba seguro de por qué estaba tan seguro de eso, pero el pensamiento se arraigó profundamente, inquebrantable. De vuelta dentro, el resplandor del fuego proyectaba sombras parpadeantes por la habitación. Mira estaba sentada en el sofá, con la colcha apretada sobre los hombros y los ojos verdes fijos en las llamas. No se había movido desde que él salió, pero su quietud parecía deliberada, como la de un ciervo que percibe a un depredador. Noah cerró la puerta. El crujido resonó en el silencio. Su mirada se posó en él, aguda y cautelosa. «¿Hay algo ahí fuera?», preguntó en voz baja, tanteando. «Nada», dijo Noah, aunque su instinto le contradecía. Se sentó frente a ella, con los cuencos de estofado aún en la mesa, intactos. «¿Vas a decirme quiénes son ellos, Mira? ¿O tengo que adivinar?» Sus labios se apretaron en una fina línea. «Es mejor que no lo sepas». «¿Mejor para quién?». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Te saqué de ese río. Te escondo en mi casa. Si hay problemas, merezco saber de qué tipo». Los dedos de Mira se apretaron sobre la colcha, con los nudillos blancos. «Eres testaruda», dijo casi en un susurro, «pero no te equivocas». Él esperó, dejando que el silencio la oprimiera. Ella se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana, de espaldas a él. «No puedo quedarme aquí para siempre», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?». «Entonces dime de qué huyes», dijo Noah con voz firme, pero con amabilidad. «Dame algo, Mira». Se giró, sus ojos reflejaron la luz del fuego, y por un instante pareció que iba a hablar, pero luego bajó la mirada y negó con la cabeza. «Necesito descansar», dijo, retirándose al sofá. «Por favor». Noah exhaló, con la frustración acumulándose en su pecho. Recogió la mesa. El tintineo de los cuencos resonó en el tenso silencio. Ella era un rompecabezas con piezas faltantes, y cada vez que él se acercaba a una respuesta, ella se apartaba. Pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su miedo era real y que los superaba a ambos. A la mañana siguiente, Noah despertó con el aroma del café. Mira ya estaba levantada, de pie junto a la estufa, con el pelo recogido con un retal que había encontrado. Parecía fuera de lugar con su camisa de franela extra grande, pero extrañamente cómoda, removiendo una olla de avena con precisión. La imagen lo pilló desprevenido. Una mujer que casi se ahoga el día anterior, ahora preparando el desayuno en su cocina. «No te creía cocinero», dijo apoyándose en el marco de la puerta. Miró por encima del hombro, con una leve sonrisa en los labios. «Estoy llena de sorpresas», gruñó, agarrando una taza. «Estás lleno de algo, eso seguro». Comieron en silencio, de esos que no eran del todo cómodos, pero tampoco hostiles. Noah la observaba, notando cómo se movían sus manos, gráciles, precisas, como si la hubieran entrenado para llamar la atención incluso con pequeños gestos. Ella lo sorprendió mirándola y arqueó una ceja. «¿Qué?».
preguntó ella. No eres de aquí, dijo sin rodeos. Ni en este pueblo, ni en mi casa. ¿Por qué sigues aquí, Mira? Su cuchara se detuvo a medio camino de su boca. Porque no tengo a dónde ir, dijo con voz suave pero firme. Todavía no. Quiso presionar, exigirle la verdad, pero la vulnerabilidad en sus ojos lo detuvo. En cambio, se puso de pie, agarrando su chaqueta. Tengo trabajo en el campo. Si necesitas algo, grita. Ella asintió, con la mirada ya perdida en la ventana. Noah salió, sintiendo el aire de la mañana penetrante en su piel. Los campos lo esperaban, interminables hileras de tierra que exigían sus manos y su tiempo. Pero mientras trabajaba, su mente seguía fija en Mira. Sus secretos eran un peso que oprimía la frágil paz de su vida. Esa tarde, Noah regresó y encontró la cabaña vacía. El corazón le dio un vuelco. Lo primero que pensó fue que ella había huido. Pero entonces oyó un leve ruido proveniente de la trastienda. Su antigua oficina, un espacio estrecho con un escritorio y una laptop polvorienta que no había tocado en meses. Se movió sigilosamente, abriendo la puerta. Mira estaba sentada al escritorio, con el brillo de la laptop iluminándole el rostro. Sus dedos se congelaron sobre las teclas. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con su mirada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Noé en voz baja. «Solo estaba comprobando algo», balbuceó, cerrando la laptop rápidamente. Demasiado rápido. Se cruzó de brazos, apoyado en el marco de la puerta. «Esa es mi computadora. No la toques sin preguntar». «Lo siento», dijo, poniéndose de pie, con las manos alzadas en señal de rendición. «Necesitaba ver si alguien me buscaba». «¿Y lo son?», preguntó acercándose. Su silencio fue respuesta suficiente. Noah apretó la mandíbula. Quería confiar en ella, pero cada movimiento gritaba secretos. «No eres solo una viajera perdida, Mira. No soy idiota. ¿Quién eres tú?». Ella apartó la mirada, con los hombros tensos. «Te lo dije, no soy nadie». «Nadie se cuela en mi portátil», dijo. «Nadie usa ropa que cueste más que mi camioneta. Empieza a hablar, o te largo de aquí». Sus ojos brillaron, una chispa de desafío atravesó su miedo. «No me echarías. Pruébame». Por un instante, se quedaron enfrascados en una batalla silenciosa, con el aire cargado de verdades no dichas. Entonces Mira se recostó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Una vez fui alguien importante», dijo con voz apenas audible. «Pero esa vida se acabó. No puedo volver atrás». La ira de Noé se suavizó, pero solo un poco. «¿Por qué no?». «Porque me matarán», susurró. Las palabras pesaban, helando la habitación. Noah quiso preguntar más, pero el terror puro en su voz lo detuvo. En cambio, asintió hacia la laptop. «¿Qué encontraste?». Dudó un momento y volvió a abrir la portátil. La pantalla brillaba con un correo electrónico, con el asunto claro. «Última advertencia. La Junta no esperará eternamente». Noah repasó el mensaje con la mirada. Frases como «exposición inaceptable» y «consecuencias» destacaban, aunque el nombre del remitente era una serie de números, imposible de rastrear. Debajo, un artículo de noticias estaba abierto. «Heredera sigue desaparecida. La policía ofrece recompensa». La foto mostraba a Mira, elegante y serena, en una elegante oficina con paredes de cristal y las luces de la ciudad al fondo. El pie de foto la nombraba Emilia Voss, heredera de Voss Enterprises, un imperio multimillonario. A Noah se le cortó la respiración. La miró, a la mujer de su camisa de franela, y vio la verdad que ocultaba. «Eres Emilia Voss», dijo, sin preguntar. Ella se estremeció, con las manos temblorosas. «Lo era. Ya no». «¿Estás huyendo de tu propia empresa?». Drenia preguntó, recomponiendo el asunto. «¿Qué hiciste?». «Encontré algo», dijo con la voz quebrada. «Pruebas de que estaban robando. Millones, quizá miles de millones. Pensé que podría arreglarlo, desenmascararlos, pero se volvieron contra mí».
Quieren que me vaya, Noah, para siempre. La miró fijamente, asimilando el peso de sus palabras. Un recuerdo fugaz lo asaltó, no el suyo, sino el de ella, aunque no podía saberlo. Emilia en una oficina reluciente, sus tacones resonando en el suelo de mármol, frente a una sala de juntas llena de hombres con rostros pétreos. Había levantado una carpeta, con voz firme, mientras los acusaba de fraude, de traición. La sala se quedó en silencio, pero sus miradas prometían venganza. Había huido esa noche, dejando atrás su imperio, con su vida desmoronándose a cada paso. Noah negó con la cabeza, anclado en el presente. ¿Así que te escondes aquí, en mi casa, mientras te cazan? No planeé esto, dijo, con lágrimas en los ojos. No quise involucrarte en esto. Quería enojarse, pero el miedo en sus ojos reflejaba un dolor que conocía demasiado bien. Traición, pérdida, el mundo volviéndose en tu contra. Retrocedió un paso, pasándose una mano por el pelo. Descansa un poco, dijo con brusquedad. Mañana lo solucionaremos. Los días siguientes fueron una danza frágil. Mira, Emilia, se quedó. Su presencia llenaba la cabaña de una energía nueva y extraña. Empezó a ayudar, al principio con pequeñas cosas. Lavar los platos, barrer el suelo. Noah la observaba, receloso pero intrigado. Estaba fuera de lugar. Sus manos cuidadas eran torpes con la escoba, pero lo intentaba. Una mañana la encontró en el campo, contemplando las hileras de brotes verdes como si fueran un idioma extranjero. ¿Alguna vez trabajaste con tierra?, preguntó, lanzándole un par de guantes. Los atrapó, con una leve sonrisa. No exactamente, pero aprendo rápido. Le enseñó a deservar, a sentir el ritmo de la tierra. Al principio sus manos temblaban, pero escuchó con atención. Mientras trabajaban, le preguntó por la tierra, por su vida. Él le contó fragmentos, cómo su padre le había dejado esta granja, cómo el banco lo rondaba, amenazando con quedarse con ella por deudas impagas. Ella escuchó, con la mirada ablandada, y por primera vez, Noah se sintió visto, no solo como un granjero, sino como un hombre que llevaba un peso que nunca había compartido. Una noche, encontró una carta en su mesa, con unas palabras claras. Desalojo inminente a menos que se paguen los pagos atrasados. La leyó en silencio y luego lo miró. ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho, dijo con voz tensa. Llevan años buscando este terreno. Principalmente promotores inmobiliarios. Quieren convertirlo en condominios. Frunció el ceño, pensando en algo. Déjame ayudarte. Sé de contratos y de jerga legal. Puedo revisarlo. Dudó un momento y luego le entregó el fajo de avisos. Ella los examinó con el ceño fruncido, murmurando sobre lagunas legales y cláusulas. Noah observaba con una mezcla de admiración e inquietud. Ella seguía siendo una desconocida, pero se colaba en su vida, llenando vacíos que él desconocía. Esa noche se desató una tormenta y el cielo se partió con truenos. La lluvia golpeaba el techo y una gotera en un rincón los obligó a acurrucarse cerca del fuego, con un cubo recogiendo las gotas. Se sentaron juntos, compartiendo la colcha, el aire cargado de palabras no dichas. Noah la miró, con el rostro suavizado por la luz del fuego, y sintió una atracción que no pudo identificar. «Eres diferente cuando no tienes miedo», dijo en voz baja. Ella se giró hacia él, buscándolo con la mirada. «Y eres diferente cuando sonríes». Sus rostros estaban a centímetros de distancia. La calidez de su aliento se mezclaba con el de él. Por un instante, el mundo fue solo ellos, la tormenta un rugido lejano. Él se inclinó más cerca. Sus labios se separaron, pero un trueno rompió el hechizo. Ella se apartó, con las mejillas sonrojadas. «No deberíamos», susurró, pero sus ojos decían lo contrario. Noah asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Sí, quizás no, pero mientras permanecían sentados en silencio, mientras la tormenta rugía afuera, supo que algo había cambiado.
Ya no era solo una extraña en su casa, y eso lo asustó más que los hombres que la perseguían. Afuera, la lluvia ocultaba el sonido de los neumáticos en el camino de tierra. Un coche aparcaba en la oscuridad, con las luces apagadas, vigilando la cabaña. Alguien se acercaba, y el frágil mundo que Noah y Mira habían construido estaba a punto de resquebrajarse. Los últimos ecos de la tormenta se desvanecieron en la noche, dejando un silencio denso en la cabaña de Noah. El fuego se había reducido a brasas, proyectando un tenue resplandor sobre Mira y Noah, sentados bajo la colcha compartida, con el aire aún cargado de su casi beso. Sus ojos se posaron en él un instante de más antes de apartar la mirada, retorciendo el borde de la colcha con los dedos. El corazón de Noah no se había calmado, pero se esforzó por mantener la voz firme, rompiendo la tensión. «Deberías dormir», dijo, levantándose para atizar el fuego. «Ya pasó la tormenta, pero ya es tarde». Mira asintió con una expresión indescifrable. «Buenas noches, Noah». La vio acurrucarse en el sofá, con la colcha apretada, y sintió una punzada que no pudo identificar. Era un enigma, una mujer forjada en secretos y miedos, pero se sentía atraído por ella de una manera que lo inquietaba. Se retiró a su habitación. El crujido del suelo resonaba en el silencio, pero el sueño lo eludió. El zumbido del motor de aquel coche de la noche anterior persistía en su mente, una advertencia que no podía quitarse de encima. Al amanecer, Noah despertó en una cabaña vacía. La colcha yacía doblada sobre el sofá. La franela prestada de Mira había desaparecido. Sintió una opresión en el pecho al recorrer la habitación con la mirada. Ni una nota, ni rastro de ella. Salió. El aire matutino olía a tierra mojada. Los campos se extendían silenciosos bajo un cielo gris, pero un leve movimiento captó su atención cerca del bosque que bordeaba su propiedad. Una figura, Mira, se deslizó entre los árboles, con pasos rápidos y pausados. Noah apretó la mandíbula. ¿A dónde iba y por qué ahora? Dudó un momento, luego lo siguió, manteniendo la distancia. El bosque era denso, el suelo resbaladizo por la tormenta. Mira se detuvo junto a un roble nudoso, de espaldas a él, con un teléfono pegado a la oreja. ¿De dónde habría sacado un teléfono? Se le hizo un nudo en el estómago al oír su voz, baja pero clara. «No puedes saberlo», dijo con tono urgente. «Todavía no. Organiza la recogida para mañana. Estaré lista». Noah se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. ¿Una camioneta? ¿Con quién hablaba? Se agazapó tras un matorral, con el pulso retumbando en sus oídos mientras Mira continuaba. «Conozco los riesgos», dijo con voz cortante. «Solo hazlo rápido, sin errores esta vez». Terminó la llamada, guardándose el teléfono en el bolsillo, y echó un vistazo a su alrededor, recorriendo el bosque con la mirada. Noah se agachó aún más, con la mente acelerada. Ella planeaba irse, desaparecer sin decir palabra. Después de todo, su casa, su confianza, se escabullía como una ladrona. Peor aún, escondía algo más grande de lo que él imaginaba. Esperó a que ella emprendiera el regreso a la cabaña, cabizbaja, antes de retirarse, con las botas silenciosas sobre la tierra húmeda. Cuando Mira regresó, Noah estaba en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano y una expresión de calma en su rostro. Ella se quedó paralizada en el umbral, mirándolo con recelo. «Buenos días», dijo con voz serena. «¿Un paseo temprano?» Su sonrisa era tensa, forzada. No podía dormir, necesitaba aire. Él asintió, sorbiendo su café, observándola por encima del borde. «El bosque está bien a esta hora. Tranquilo». Su mirada vaciló y se afanó en la estufa, calentando agua para el té. «Hijo», dijo con voz demasiado suave. «Tranquilos». Noah dejó que el silencio se alargara, cargado de preguntas no formuladas. Quería confrontarla, preguntarle a quién había llamado y por qué andaba a escondidas.
pero algo lo detenía. Su miedo era real, aunque su historia no lo fuera. Le daría la oportunidad de confesar, pero no mucho. Ese día, Mira se dedicó a ayudar en la cabaña, como si el trabajo pudiera disipar la tensión entre ellos. Fregó ollas, acarreó leña, incluso intentó reparar un poste de cerca. Sus manos, suaves como las de una ciudad, eran torpes con el martillo. Noah la observaba, dividido entre la admiración y la sospecha. Ella intentaba integrarse, encajar en su mundo, pero su llamada secreta lo carcomía. ¿Qué estaba planeando y por qué no podía confiar en él? Al anochecer, el aire se había enfriado y se sentaron junto al fuego. La cabaña se calentaba con el aroma de verduras asadas. Mira estaba más callada que de costumbre, con la mirada perdida. Noah la observaba, el peso de sus secretos presionando el frágil vínculo que habían forjado. Estaba a punto de hablar cuando ella se despertó, murmurando entre sueños mientras dormitaba en el sofá. «No debí confiar en ellos», susurró, con la voz cargada de miedo. «Nunca más». Noah contuvo la respiración. Se acercó, pero ella no despertó. Sus palabras se perdieron en el silencio. ¿Confiaba en quién? ¿En la junta que había mencionado? ¿En otra persona? Recordó el correo electrónico que había visto. Última advertencia. La junta no esperará eternamente. Fuera lo que fuese de lo que había oído, no se trataba solo de dinero. Era algo personal, y era mortal. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. La noche estaba quieta, pero sus instintos le gritaban peligro. Mira se le escapaba, y se le acababa el tiempo para entender por qué. A la mañana siguiente, Noah se despertó y encontró a Mira sentada a la mesa, con las manos en una taza y el rostro pálido. Alzó la vista al entrar, buscándolo con la mirada. «Noah», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». Se sentó frente a ella, con expresión cautelosa. Ya era hora. Respiró hondo, con los dedos temblorosos. «No me llamo solo Mira. Soy Mira Lanston, heredera de Lanston Global». El corazón de Noah latía con fuerza, pero mantuvo la cara impasible. La compañía de las noticias, la heredera desaparecida. Ella asintió, bajando la mirada. «No mentí sobre todo. Vi algo que no debía. La junta, mi junta, estaba malversando miles de millones. Encontré pruebas, cuentas, transferencias, nombres. Pensé que podría detenerlos, exponerlos, pero ellos...» Se le quebró la voz. «Intentaron matarme». Noah se recostó, procesándolo todo. El artículo, el correo electrónico, su miedo. Todo encajó. «Así que huiste. Acabaste en mi río». «Sí», dijo ella, mirándolo a los ojos. «No sabía a dónde ir. Seguí moviéndome hasta que... tú». La observó, buscando una mentira, pero su miedo era crudo, descontrolado. «¿No creíste que te protegería si lo supiera?». Drenia preguntó con voz suave pero firme. Los labios de Mira se entreabrieron, pero no pudo pronunciar palabra. Apartó la mirada, con lágrimas en los ojos. No sabía si podía confiar en nadie. No después de lo que hicieron. A Noah se le encogió el pecho. Quería enojarse, pero el dolor de ella reflejaba el suyo. Una vida traicionada, un mundo hostil. «Podrías habérmelo dicho», dijo. «Yo no soy como ellos». «Lo sé», susurró. «Lo siento». El silencio era denso, pero no hostil. Noah se puso de pie, acercándose a la ventana, pensando en algo. «¿A quién llamaste ayer?». Component Placement preguntó, de espaldas a ella. Mira se quedó paralizada. «¿Me viste?». «Te seguí», admitió, volviéndose hacia ella. «Te oí organizar una recogida. Dije que no podía saberlo». Su rostro se arrugó, la culpa brilló en sus ojos. «Fue mi abogado», dijo. «El único en quien confío. Necesitaba saber si era seguro regresar, luchar contra ellos». «¿Y es así?», preguntó con voz aguda. Ella negó con la cabeza. «Todavía no, pero no puedo quedarme aquí. Noah, te estoy poniendo en peligro». Se acercó,
con los ojos fijos en ella. Puedo con el peligro, lo que no puedo con tus mentiras. No miento, dijo ella, poniéndose de pie para recibirlo. Lo juro. Sus miradas se cruzaron, el aire cargado de confianza y duda. Noah quería creerle, pero su llamada secreta persistía, una grieta en el vínculo que habían construido. No más escondites, dijo. Prométemelo. Ella asintió, su voz apenas audible. Lo prometo. Pero mientras hablaba, a miles de kilómetros de distancia, una elegante oficina en una torre de cristal bullía de tensión. Hombres y mujeres con trajes a medida estaban sentados alrededor de una mesa pulida, con rostros sombríos. Un hombre a la cabecera, con su cabello gris bien definido en contraste con su traje negro, golpeó la mesa con el puño. «Está viva», dijo con voz fría. «Eso lo cambia todo». Una mujer frente a él, con los labios apretados, se inclinó hacia adelante. «¿Cómo se coló? Teníamos ojos por todas partes». «No importa», dijo el hombre, entrecerrando los ojos. «Está ahí fuera y sabe demasiado. Encuéntrenla. Ya». Se barajaron papeles, sonaron teléfonos y se dieron órdenes. En las sombras de la sala de juntas, un plan tomó forma. Uno que llegaría a la tranquila aldea donde Noah y Mira luchaban por confiar el uno en el otro. De vuelta en la cabaña, el día transcurrió en un silencio incómodo. Mira ayudaba a Jerry y a Nicho con las tareas del hogar, con movimientos pausados, como si demostrara su sinceridad. Trabajaban codo con codo en el campo, con las manos más firmes y la concentración agudizada. Noah la observaba, dividido entre la atracción de su presencia y la punzada de su secretismo. Ella había revelado su verdad, pero él no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ocultaba algo más. Esa noche, sentados junto al fuego, Noah sacó los avisos legales de su terreno. Mira los leyó con el ceño fruncido y la mente funcionando con claridad. «Hay una salida», dijo, señalando una cláusula. «Aún no han presentado la reclamación final. Si puedes pagar los impuestos atrasados, te quedas con el terreno». Noah resopló. «Podrías pedirme que compre la luna». «Puedo ayudar», dijo con voz firme. «Tengo recursos, Noah. Cuentas que no han encontrado». La miró fijamente, con la oferta flotando entre ellos. «¿Por qué harías eso?» «Porque me salvaste», dijo simplemente. «Y porque quiero hacerlo». Las palabras lo impactaron más fuerte de lo esperado. La miró, la luz del fuego suavizando sus rasgos, y sintió esa atracción de nuevo, más fuerte ahora, innegable. Pero su traición anterior, su llamada secreta, persistía como una sombra. Afuera, la noche estaba quieta, pero el aire se sentía cargado, como si el mundo contuviera la respiración. En algún lugar, un reloj corría. La junta sabía que Mira estaba viva, y que venían. La frágil confianza de Noah y Mira estaba a punto de ser puesta a prueba, y ninguno sabía si resistiría. La confianza es frágil. Si alguien a quien aprecias mintió para protegerte, ¿podrías perdonarlo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El fuego en la cabaña de Noah ardía lentamente, proyectando largas sombras en la habitación mientras las palabras de Mira flotaban en el aire. Su oferta de ayudarlo a salvar sus tierras era un salvavidas, pero venía envuelta en el peso de sus secretos. Noah la observó. La luz del fuego reflejaba la determinación en sus ojos verdes, y sintió que la frágil confianza entre ellos se tambaleaba. Ella había prometido no mentir más, pero el recuerdo de su llamada secreta en el bosque lo carcomía. Quería creerla, dejarla entrar, pero la duda se aferraba como tierra húmeda a sus botas. «No me debes nada», dijo finalmente, con la voz ronca. «Te saqué de ese río porque era lo correcto, no porque quisiera tener una deuda». Mira se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas. «No se trata de deudas, Noah. Se trata de hacer algo bueno por alguien que lo merece». Apartó la mirada, el peso de su sinceridad presionando sus defensas.
Hablamos de eso mañana, dijo, poniéndose de pie. Descansa un poco. Ella asintió, pero sus ojos lo siguieron mientras se acercaba a la ventana, observando la oscuridad que se extendía más allá. La noche estaba demasiado quieta, el pueblo demasiado silencioso. Sus instintos, agudizados por años de soledad, le susurraban que se avecinaban problemas. No sabía a qué distancia estaban. A la mañana siguiente, Noah despertó con el crujido de la grava bajo los neumáticos. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba el sofá. Mira se había ido. La colcha estaba doblada con cuidado. Tomó su chaqueta y salió al porche. El aire del amanecer le azotaba la piel. Una camioneta negra estaba parada al borde de su propiedad, con las ventanas tintadas y el motor rugiendo. Mira estaba de pie junto a ella, hablando en voz baja con un hombre con un abrigo oscuro. A Noah se le revolvió el estómago. La camioneta que ella había reservado. ¿Era esta? Caminó hacia ella, con las botas pesadas sobre la tierra. «Mira», la llamó con voz aguda. «¿Qué pasa?» Se giró, palideciendo. «Noah, vuelve adentro, por favor». El hombre dio un paso adelante, deslizando la mano dentro de su abrigo. El instinto de Noah gritó y se abalanzó, agarrando el brazo de Mira y arrastrándola hacia él. «¿Quién es?», Drenia preguntó. Antes de que pudiera responder, las puertas de la camioneta se abrieron y aparecieron dos hombres más, de movimientos rápidos y expertos. Uno sostenía un arma, cuyo cañón brillaba a la tenue luz de la mañana. A Noah se le heló la sangre, pero se mantuvo firme, protegiendo a Mira. «Sube al coche, Emilia», dijo el hombre del arma con voz monótona. «Nadie tiene por qué salir lastimado». La mano de Mira agarró el brazo de Noah, en voz baja. «Son de la Junta, no sabía». «¿Qué no sabías?» «Zrenia», espetó Noah, con la mirada fija en el pistolero. ¿Que tu camioneta era una trampa? El hombre del abrigo sonrió con sorna. «Es más lista que tú, granjero. Hazte a un lado». Noah no se movió. «Si la quieres, tendrás que pasar por mí». El pistolero levantó su arma, pero Noah fue más rápido. Lo derribó, y el impacto los mandó al suelo. El dolor estalló en el hombro de Noah, mientras forcejeaba para apartar el arma, con las manos empapadas de sudor. Oyó gritar a Mira, y vio al segundo hombre abalanzarse sobre ella. La adrenalina le subió de las manos, y Noah atacó, impactando con el puño en la mandíbula del pistolero. El hombre se tambaleó, pero el tercero ya estaba sobre él, con una espada destellando. Noah esquivó, pero no lo suficientemente rápido. Un agudo pinchazo le atravesó el brazo, y la sangre manó a borbotones por la manga rasgada. «¡Noah!». La voz de Mira era áspera y desesperada. Agarró una pala del porche y la blandió con una fuerza sorprendente, alcanzando al tercer hombre en el pecho. Este se tambaleó, jadeando, y Noah aprovechó el momento para inmovilizar al pistolero contra el suelo. «¡Sube al camión!», gritó Noé con voz ronca. Mira dudó, con los ojos abiertos de miedo, y luego corrió hacia su camioneta. Noah la siguió, con sangre goteando por su brazo al deslizarse al asiento del conductor. El motor rugió y aceleró a fondo, las llantas escupiendo grava mientras los hombres de la camioneta se apresuraban a recuperar el control. A Mira le temblaban las manos al sacar su teléfono, sus dedos revoloteando sobre la pantalla. «¿A quién llamas?», preguntó Noé, desviándose hacia el camino de tierra. «Alguien en quien confío», dijo con voz tensa. «Un chofer de hace años, leal a mi padre. Él nos sacará de aquí». Noah la miró con la mandíbula apretada. «¿Estás segura? Tu última llamada no salió muy bien». Ella se estremeció, pero no apartó la mirada. «Estoy segura. Solo conduce». Minutos después, un elegante coche negro los esperaba en un cruce. Su conductor era un hombre mayor de rostro curtido y manos firmes. Mira se bajó y sus ojos se encontraron con los de Noah. «Ven conmigo», dijo con voz suave pero urgente. Noah negó con la cabeza. Le palpitaba el brazo.
Esta es tu lucha, Mira, no la mía. Su rostro se ensombreció, pero asintió. Gracias, por todo. El conductor abrió la puerta del coche y Mira se deslizó dentro. Al alejarse, Noah se quedó solo, rodeado por la niebla matutina. Le ardía el brazo, pero el dolor en el pecho era peor. Ella se había ido, y solo le quedaba el fantasma de su presencia. De vuelta en la cabaña, Noah se vendó el brazo. El silencio era ensordecedor. Los campos se extendían más allá de su ventana, inalterados pero más vacíos. La había salvado, luchado por ella, y ahora era un recuerdo. Se sentó a la mesa, mirando los avisos legales, con las palabras borrosas. El desalojo se avecinaba, pero se sentía lejano comparado con el vacío que Mira había dejado. Esa noche vibró su teléfono. Un número que no reconoció. Un mensaje, cifrado y breve. Si lo haces público, Noah no sobrevivirá. Se le heló la sangre. Sabían su nombre. Sabían dónde estaba. El mundo de Mira se había extendido y no la soltaba. A kilómetros de distancia, el coche de Mira se dirigía a toda velocidad hacia la ciudad, con el horizonte elevándose como una promesa quebrada. Miraba por la ventana, con el corazón apesadumbrado por la ausencia de Noah. Había querido protegerlo yéndose, pero el mensaje cifrado la ardía en la mente. La habían encontrado, y ahora lo habían encontrado a él. Aferró su teléfono con una determinación cada vez más firme. Ya había corrido suficiente. Era hora de luchar. La ciudad se alzaba imponente. Sus luces se difuminaban tras el tenue resplandor de la cabaña de Noah. El chofer de Mira se detuvo ante la imponente sede de Langston Global, cuya fachada de cristal reflejaba su pasado. Salió del coche. Su ropa prestada había sido reemplazada por un abrigo a medida que guardaba escondido en su bolso. Sus tacones resonaban en el pavimento. Cada paso era una recuperación de la mujer que había sido. Emilia Langston, heredera de un imperio. Atravesó las puertas giratorias con el corazón latiéndole con fuerza, pero su rostro era una máscara de acero. La sala de juntas estaba en el último piso, un lugar que antaño había dominado. Subió sola al ascensor. El zumbido la tranquilizaba. Cuando se abrieron las puertas, entró en una sala llena de rostros atónitos, hombres y mujeres de traje, con los ojos abiertos por la sorpresa. «No estoy muerta», dijo Mira, con su voz que rompió el silencio. «Y recupero lo que es mío». El hombre a la cabecera de la mesa, con su cabello gris contrastando con su traje oscuro, se recostó, con una sonrisa fría. «Deberías haberte quedado escondida, Emilia». «Esta empresa se construyó con la integridad de mi padre», dijo, recorriendo la sala con la mirada. «No la vas a arruinar con tu avaricia». Una mujer al otro lado de la mesa, con los labios apretados, se puso de pie. «No tienes pruebas. Eres un fantasma, Emilia. Nadie te creerá». La sonrisa de Mira era aguda e inquebrantable. «Tengo todo lo que necesito, y no estoy sola». La sala estalló en murmullos, pero Mira se mantuvo firme, recordando a Noah. Lo había dejado para protegerlo, pero el mensaje en su teléfono era una advertencia. Lo había metido en su guerra. La culpa la atormentaba, pero también la determinación. Acabaría con esto, por los dos. De vuelta en el pueblo, Noah estaba sentado en su porche, con el aire fresco de la noche contra su brazo vendado. Las estrellas brillaban, pero no ofrecían respuestas. El mundo de Mira era una tormenta, y él estaba atrapado en su límite. No sabía si ella sobreviviría a su lucha o si él sobreviviría a la suya. Pero al contemplar sus campos, supo una cosa: no huía. Ni de ella, ni de ellos, ni de la vida que había construido. El mensaje cifrado brillaba en su teléfono, una amenaza y un desafío. Lo borró, con la mandíbula apretada. Si venían por él, estaría listo. Y si Mira regresaba, estaría esperando. La tensión de la sala de juntas se cernía sobre Mira al salir de la torre de Langston Global, con el pulso de la ciudad latiendo a su alrededor.
Sus palabras habían estremecido a la Junta, pero sus frías miradas prometían represalias. Había declarado la guerra, y el mensaje cifrado: «Si lo haces público, Noah no sobrevivirá», le ardía en la mente. Noah, el hombre que la había sacado del río, que había luchado por ella sin saber su nombre, ahora era un objetivo por su culpa. Aferró su teléfono con determinación. Lo protegería, sin importar el costo, incluso si eso significaba mantenerse alejada. Los días se convirtieron en semanas. Mira trabajaba desde un refugio, mientras su abogado canalizaba pruebas a las autoridades. Libros de contabilidad, correos electrónicos, grabaciones que exponían la malversación de fondos de la Junta. Los medios de comunicación irrumpieron. Su rostro acaparó titulares. Emilia Lanston regresa y acusa a la Junta de fraude. Pero con su reaparición llegaron rumores, susurros de que un granjero la había secuestrado, la había mantenido como rehén. El nombre de Noah salió a la luz, distorsionado por mentiras, su tranquila vida arrastrada a su tormento. La culpa la carcomía. Se había ido para protegerlo, pero su mundo lo había alcanzado de todos modos. En el pueblo, la vida de Noah se volvió más pesada. Los reporteros rondaban, sus cámaras enfocando sus campos, sus preguntas agudas. ¿Escondiste a Emilia Lanston? ¿Cuál es tu conexión? Los ignoró, con la mandíbula apretada, las manos enterradas en la tierra. Los avisos legales sobre su tierra habían cesado, reemplazados por una carta extraña. Los impuestos atrasados estaban pagados, la escritura estaba asegurada. Sin explicación, sin remitente. Noah no confiaba. Nada era gratis, al menos en su experiencia. Se quedó, cuidando sus cultivos, la cabaña más vacía sin la presencia de Mira. Su ausencia era un peso, más pesado que las amenazas de su mundo. Una mañana, Mira estaba sentada en su refugio, con la laptop abierta en las noticias. Un titular le llamó la atención. Granjero implicado en la desaparición de Lanston enfrenta escrutinio. El rostro de Noah le devolvió la mirada, con ojos cansados pero desafiantes. Sintió una opresión en el pecho. No se merecía esto. Contactó a su abogado con voz firme. «Limpien su nombre, ahora. Usen todo lo que tenemos». En cuestión de horas, se emitió una conferencia de prensa. Mira permaneció frente a un mar de micrófonos, con una postura inflexible. «Noah Callahan no tuvo nada que ver con mi desaparición», dijo con voz clara, interrumpiendo el parloteo. «Me salvó la vida. Es un buen hombre, atrapado en un lío que no creó. Los verdaderos criminales son los que he expuesto. Mi junta directiva, que robó miles de millones e intentó silenciarme». Los flashes de las cámaras brillaban, pero Mira solo se concentraba en Noah. Lo imaginaba en su cabaña, viendo la transmisión, con su silenciosa fuerza aferrándose a ella, incluso a kilómetros de distancia. Pero limpiar su nombre no era suficiente. Había visto los avisos en su mesa, la amenaza de desalojo que se cernía sobre sus tierras. No podía borrar el peligro que había traído, pero podía devolverle su hogar. A través de un inversor silencioso, Mira gestionó la compra del terreno de Noah, liquidando las deudas y asegurando la escritura a su nombre. Se aseguró de que fuera anónimo, un regalo que él no pudiera rastrear hasta ella. Era lo mínimo que le debía, un pedazo de su mundo, a salvo del suyo. Pero al firmar los papeles, le dolió el corazón. Se había marchado para protegerlo, pero la necesidad de regresar se hacía cada día más fuerte. En el pueblo, Noah despertó con una nueva carta, oficial y nítida. La tierra era suya, libre y sin deudas. La leyó 2 veces, con la sospecha enroscándose en sus entrañas. ¿Quién haría esto? Los periodistas habían retrocedido tras la declaración de Mira, pero el silencio se sintió fugaz, como una respiración contenida. Se quedó en sus campos, con la tierra firme bajo sus pies, y decidió. No se iría. Esta era su vida, su lucha. Mira pertenecía a su mundo brillante, no aquí. Estaba mejor sin él,
y se dijo a sí mismo que él también estaba mejor. Pasaron las semanas, y el pueblo recuperó su ritmo habitual. Noah trabajaba en el campo. Su brazo había sanado, pero aún conservaba la cicatriz de la emboscada. La cabaña se sentía vacía. El recuerdo de la voz de Mira persistía en los rincones. Se sorprendía mirando el camino, casi esperando que apareciera, pero nunca lo hizo. Se sumergió en la rutina, convenciéndose de que era suficiente. Entonces, una mañana fresca, un coche avanzó por el camino de tierra. Noah estaba en el campo, secándose el sudor de la frente, cuando la vio. Mira salió, con una sencilla bolsa colgada del hombro y una sonrisa suave pero radiante. Llevaba vaqueros y un suéter. Su elegancia urbana había cambiado por algo más cálido y auténtico. A Noah se le encogió el corazón y sus manos se quedaron quietas sobre la azada. «Mira», dijo con voz ronca, «¿qué haces aquí?» Caminó hacia él, con paso firme a pesar del terreno irregular. «Compré el terreno», dijo, con la mirada fija en él, «pero no estoy aquí por él». Frunció el ceño, recordando la carta del hecho. «¿Fuiste tú?» Ella asintió, deteniéndose a pocos metros. «Merecías conservar tu casa. Después de todo, era lo mínimo que podía hacer». Noah dejó la azada en el suelo, con el pecho apretado. «¿Por qué estás aquí entonces?» Su sonrisa se profundizó, vulnerable pero firme. «Para el hombre que me salvó la vida, sin siquiera preguntarme quién era». Las palabras lo golpearon como una ráfaga de viento, removiendo algo que había intentado enterrar. Se acercó, escrutándola a la cara. «Tu mundo está en la ciudad, Mira. Tienes una empresa que dirigir, una lucha que terminar. ¿Qué te queda aquí?» «Tú», dijo simplemente, con voz firme. «Pasé mi vida corriendo hacia el poder, Noah, creyendo que era fuerza. Pero tú me enseñaste lo que realmente es la fuerza. No solo me salvaste del río, sino que me diste una razón para seguir adelante». Apartó la mirada. Los campos se extendían a su alrededor, sus hileras verdes, testimonio de sus raíces tenaces. «Solo soy un granjero. Tú, no encajamos». Mira acortó la distancia, rozando su brazo con la mano. «Encajamos mejor de lo que crees. Ya no quiero correr. Quiero quedarme, si me aceptas». Noah se quedó sin aliento. Quería discutir, decirle que se cansaría de esta vida, que sus enemigos la seguirían. Pero sus ojos no albergaban duda alguna, solo una tranquila certeza que reflejaba la suya cuando decidió quedarse. Extendió la mano para tomarla. Sus dedos callosos se cerraron alrededor de los de ella. «¿Estás seguro de esto?», preguntó en voz baja. «Más que nunca», dijo ella, y su sonrisa atravesó las últimas paredes de su rostro. Se quedaron allí, de manos entrelazadas, mientras el sol de la mañana calentaba la tierra a su alrededor. La aldea estaba en silencio, pero el aire vibraba con la posibilidad. La lucha de Mira no había terminado. Sus enemigos estaban ahí fuera. Sus amenazas eran reales, pero por ahora ella lo había elegido a él, y él la había elegido a ella. La tierra era suya, y también lo era el futuro, incierto, pero suyo para forjarlo. El sol se cernía abajo sobre los campos de Noah, tiñendo la tierra de tonos ámbar mientras él y Mira permanecían de la mano, en un pueblo tranquilo a su alrededor. Su regreso había cambiado algo fundamental, como un río que encuentra un nuevo cauce. Pasaron el día en los campos, su risa mezclándose con el susurro de las hojas. Su presencia ya no era una sombra fugaz, sino una calidez constante. Noah había luchado contra sus dudas, contra el miedo de que su mundo la atrajera de vuelta, pero la decisión de Mira de quedarse era una promesa grabada en cada mirada, en cada roce. La tierra era suya, asegurada por su silencioso don, y el futuro se sentía menos como una tormenta y más como un horizonte. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaban a un ritmo que se sentía nuevo, pero atemporal.
Mira no regresó a las torres de cristal de Lanston Global, sino que optó por canalizar su riqueza y pasión hacia una fundación benéfica. La llamó Riverbank, un guiño al lugar donde su vida había cambiado. La fundación luchó por aquellos traicionados por el poder, denunciantes, agricultores como Noah, que se enfrentaban a la expropiación de tierras, personas olvidadas por el mundo. Noah trabajaba a su lado, con las manos aún encallecidas por la tierra, pero ahora también firmes en las hojas de cálculo y las propuestas de subvenciones. No era un hombre de ciudad, pero aprendió, impulsado por su visión y el discreto orgullo de construir algo juntos. Sus días combinaban trabajo y momentos de tranquilidad, mañanas en el campo, tardes repasando planes en la cabaña, noches junto al fuego donde las palabras no siempre eran necesarias. Las amenazas de la Junta persistían, un zumbido lejano, pero la evidencia de Mira había desencadenado investigaciones, arrestos, un lento desmoronamiento de su imperio. Ya no era un objetivo, aunque Noah nunca bajó la guardia, con la mirada escrutando el camino cada noche. Habían luchado por esta paz, y él lucharía por mantenerla. Una tarde de otoño, condujeron hasta la orilla donde todo empezó. El aire era fresco, el agua brillaba bajo un cielo veteado de oro. Noah estacionó la camioneta y caminaron hasta el lugar donde la había rescatado de la corriente, su vida desvaneciéndose hasta que la ancló a la orilla. El recuerdo era vívido, su rostro pálido, su grito desesperado. «No dejes que me encuentren». Ahora, ella estaba de pie junto a él, con el suéter suelto, su cabello al viento. Ya no era una fugitiva, sino una mujer que había reclamado su lugar. Mira se arrodilló junto al agua, recorriendo la superficie con los dedos. «Aquí es donde dejé de correr», dijo con voz suave pero segura. «Por ti». Noah se agachó junto a ella, encontrando su mano. «Te salvaste, Mira. Solo te di un lugar donde aterrizar». Ella sonrió, sus ojos verdes reflejando la luz que se desvanecía. «Me diste más que eso. Me diste una razón». La miró. El peso de sus palabras se asentó profundamente. El río murmuraba, una canción constante, y sintió que el pasado y el presente convergían. «¿Alguna vez lo extrañas?», Drenia preguntó. «¿La ciudad, el poder?». Ella negó con la cabeza, apretando los dedos alrededor de los suyos. «Eso era una jaula. Esto, aquí, contigo. Esto es libertad». El pecho de Noah se calentó. Una sensación que antes había rechazado ahora se arraigaba como las cosechas en sus campos. Se puso de pie, tirándola hacia arriba con él, y miraron hacia el río, el cielo dorado sobre ellos. Mira se acercó, su mano deslizándose en la de él, su toque una promesa. «Esta vez no voy a huir», dijo ella con voz firme y los ojos fijos en los de él. Se giró hacia ella, y el mundo se redujo a solo ellos dos. «Bien», dijo en voz baja, «porque no voy a dejarte ir». Sus labios se encontraron, suaves al principio, luego intensos, un beso que soportó el peso de su viaje. Miedo, confianza, batallas ganadas y las que aún estaban por venir. El río seguía fluyendo, su corriente era testigo de su comienzo y ahora de su decisión de quedarse. Se separaron, sus frentes tocándose, sus alientos mezclándose en el aire fresco, el cielo dorado envolviéndolos en su resplandor. Un año después, la orilla del río rebosaba de nuevos recuerdos. Noah y Mira volvían a menudo. Sus raíces se consolidaban, sus vidas se entrelazaban. La cabaña había cambiado. Sus libros llenaban las estanterías de él, su risa llenaba las habitaciones, y un pequeño jardín florecía donde ella había plantado flores, cuyos colores brillaban contra sus campos. El pueblo la había acogido, aunque aún persistían susurros de su pasado, una historia que nadie conocía del todo, pero que todos respetaban. La tierra de Noah estaba a salvo. Sus raíces eran más profundas ahora, compartidas con ella. En una tarde cálida, volvieron a estar junto al río, donde el agua captaba los últimos rayos de sol.
La mano de Mira descansaba en la de Noah. Su anillo, una sencilla alianza que él le había regalado meses atrás, brillaba tenuemente. Su vida no era perfecta. La sombra del tablero persistía, con demandas pendientes, pero la afrontaron juntos, con una fuerza silenciosa. La risa de una niña rompió el momento, aguda y clara. Una niña, de no más de 4 años, corrió hacia ellos, con sus oscuros rizos ondeando, sus ojos como un espejo del verde de Mira. Era suya, no de sangre, sino por elección propia. Una hija adoptiva a la que habían acogido de una familia rota por la misma codicia contra la que Mira luchó. Se arrojó a sus brazos, riendo mientras Noah la levantaba, y la risa de Mira se unió a la suya. «Cuidado, Lila», dijo Mira, apartándole un rizo de la cara. «Nos vas a meter a todas en el río». Lila sonrió, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Noah. «¿Podemos nadar, papá?» Noah rió entre dientes con el corazón lleno. «Esta noche no, chaval, pero pronto». Mira sostuvo su mirada, con una sonrisa suave y cómplice. La orilla del río albergaba su pasado, miedo, rescate, secretos, pero también su futuro, este momento, esta familia. Caminaron de vuelta a la camioneta, con Lila entre ellos, de la mano de ella. El cielo de un dorado cada vez más intenso. El mundo más allá podía esperar. Aquí habían construido algo más fuerte que los imperios, algo que nadie podría arrebatarles. Hay personas que llegan a tu vida y lo cambian todo. ¿Qué momento cambió tu camino para siempre? Comparte tu historia en los comentarios. Queremos escucharla. No olvides suscribirte para recibir más historias.